Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Ciudadano al Día. Muy buenas tardes, estimados vecinos y vecinas de la comuna de Panguipulli y también de sus alrededores, de las localidades, y también extendemos este saludo fraterno a nuestros amigos de Pucón, de Villarrica, de la localidad de Licanray, que ciertamente semana a semana nos ven a través de este espacio, su espacio Ciudadanos al Día. Como ya ha sido tradicional durante las últimas semanas, hemos estado analizando en profundidad los contenidos, los lineamientos de la nueva propuesta en materia constitucional, la cual se va a someter a votación el día domingo 4 de septiembre. Por lo tanto, estamos prácticamente a un mes de la votación, donde todos los chilenos y chilenas de 18 o más años tienen la facultad y la obligación en esta oportunidad de votar en este proceso electoral, en este plebiscito constitucional de salida. Por lo tanto, es imperante, es necesario que tengamos los elementos, los lineamientos a la mano para poder tomar la mejor decisión en términos de aprobar o rechazar esta nueva propuesta en materia de constitución política de la República de Chile. En este marco, estimados vecinos y vecinas, el día de hoy vamos a abordar una materia que es sumamente importante y que es necesario clarificar. Nos vamos a referir específicamente sobre las fake news, es decir, las noticias falsas que aparecen regularmente a través de los medios de comunicación y redes sociales, y que es imperativo, que es necesario aclararla para que justamente no hayan confusiones ni tergiversaciones de la realidad respecto a esta carta fundamental que se está llevando a cabo, que se va a aprobar o rechazar el día domingo 4 de septiembre. Así que vamos al análisis exhaustivo de aquellas noticias que generalmente aparecen como falsas, y nosotros vamos a entregar claramente los elementos que están efectivamente descritos en esta carta fundamental que se va a someter a votación el día domingo 4 de septiembre. Vamos entonces, como dice el titular de la presentación del día de hoy: Propuesta Constitucional 2022, fake news, noticias falsas versus las verdades, frente a lo verosímil, lo correcto. Entonces, en materia temática de aguas, ¿cuál es la noticia falsa? Dice así: un funcionario burócrata decidirá si darte o no autorizaciones de uso de aguas y puede quitártelas en todo momento. Esta afirmación, que aparece como cierta en distintos medios de comunicación y redes sociales, es total y absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque en virtud de lo que aparece descrito en la Carta Fundamental, en esta propuesta de Carta Magna, en sus artículos 143 y 144, aclara justamente lo contrario y señala claramente que la administración de las aguas estará a cargo de los consejos de cuenca, una instancia participativa y equitativa donde podrán participar todas las personas usuarias de aguas, las comunidades de la cuenca y representantes del Estado. Las atribuciones de la Agencia Nacional de Aguas en este aspecto dependerán de la ley y no se determinarán por la nueva Constitución. Lo mismo que pasa actualmente con la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, era importante clarificar esta materia para que no existan dudas, no existan tergiversaciones al respecto. En esa materia, y lo hemos dicho permanentemente, uno de los propósitos fundamentales que tenemos como programa, como Ciudadanos al Día, es justamente entregar información veraz, objetiva, que esté al alcance de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, así van a poder tomar la mejor decisión posible en el marco de este plebiscito constitucional de salida que se llevará a cabo el día domingo 4 de septiembre. En este sentido, también es menester señalar que el próximo sábado 13 de agosto van a aparecer en los diarios regionales, ya sean de manera escrita o a través de las instancias digitales, los vocales de mesa, los y las vocales de mesa que están designadas para este evento electoral del día domingo 4 de septiembre. Así que todos aquellos vecinos y vecinas que tienen la calidad de ciudadanos y ciudadanas deben justamente preocuparse de poder tener certeza si les corresponde o no ejercer su rol ciudadano de vocales de mesa para ese día domingo 4 de septiembre. Así que recuérdenlo bien, este sábado 13 de agosto van a aparecer en el diario regional, tanto de manera escrita como en la instancia digital, la publicación de los y las vocales de mesa de los respectivos establecimientos de votación, que en nuestra comuna son 10, hay que decirlo.
5 en el sector urbano de Panguipulli y también en las localidades como Liquiñe, Coñaripe, Neltume, Chocuenco y Melefquén. Ahí van a estar ciertamente los recintos de votación. Otro elemento importante y que estaba vinculado al anterior dice relación a la propiedad de las aguas. ¿Cuál es la mentira falsa, lo que no corresponde? Se expropiarán todos los derechos de aprovechamiento de agua. Eso es una información imprecisa, porque de acuerdo a los artículos que están transitorios del número 35, indica que con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de aguas según lo establecido en esta Constitución. Esto será automático. Sin embargo, mientras no se dicte la nueva normativa sobre aguas, se seguirá aplicando el Código de Aguas, con lo que lo único que realmente cambiará hasta que se dicte la nueva normativa es que la Dirección General de Aguas deberá autorizar las transferencias de estas autorizaciones y que tienen carácter temporal. Por lo tanto, también era necesario clarificar ese punto que dice relación con un tema muy importante como son los aprovechamientos de agua, lo cual claramente involucra a muchos vecinos, muchas vecinas, tanto de los sectores urbanos como rurales. Así que en ese sentido vamos clarificando paso a paso aquellas informaciones que aparecen en distintos medios de comunicación y redes sociales como instancias certeras, pero que en la práctica son fake news, es decir, noticias falsas, y que nosotros claramente como programa Ciudadanos al Día nos preocupamos de clarificar para entregar de manera veraz y objetiva aquellos elementos que sí están presentes en la redacción de esta nueva propuesta en materia constitucional y que se someterá a votación el día domingo 4 de septiembre. Vamos a continuar con los distintos elementos que están presentes y uno de ellos dicen con innovaciones. Esto se involucra claramente con parte de esta sociedad que va avanzando y que muchas organizaciones de la sociedad civil se preocuparon de plantearla como normas populares de ley. En ese sentido, la temática dice animales, derechos de la naturaleza. Dice, ¿cuál es de las fake news que aparecen tanto en redes sociales como en medios de comunicación? Me llevarán preso por matar una mosca. Obviamente eso es absolutamente falso, porque esto está regulado, está establecido tanto en el artículo 103 como en el artículo 131 de esta propuesta en materia constitucional. Lo cual dice el fundamento jurídico, lo que está descrito en estos artículos. La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención de sus funciones. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. ¿Qué quiere decir ese concepto sintiencia? Básicamente que los animales, los seres vivos, tienen la posibilidad y tienen el legítimo derecho de experimentar emociones, de sentir bienestar, y eso claramente está respetado en esta Carta Fundamental. De ahí la necesidad de ir clarificando, de ir teniendo claridad absoluta de los verdaderos contenidos que están descritos en la Constitución. En ese sentido, hay que recordar que esta Carta Fundamental, como propuesta que se va a someter a votación en el plebiscito constitucional de salida, tiene 388 artículos. Por lo tanto, los diversos aspectos de la naturaleza humana, de nuestra convivencia con la naturaleza, con los animales, están descritos, están presentes en la redacción oficial de este escrito. Por lo tanto, existen variadas temáticas, variados ámbitos que se someten al escrutinio de la ciudadanía este domingo 4 de septiembre. Continuamos con el análisis de las fake news o noticias falsas. La temática, el Banco Central. Se ha dicho por ahí que el Banco Central no tendrá independencia, lo cual es total y absolutamente falso, porque esto está presente, está redactado en el artículo 357. ¿Y qué nos dice dicho artículo? El Banco Central es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria de nuestro país. Por lo tanto, el Banco Central, en el marco de la redacción de esta propuesta constitucional, goza de total autonomía en términos de sus directrices como institución pública, y la cual claramente como objetivo fundamental central fija la política monetaria de nuestro país. Así que esta institución
autónoma, va a guardar ese nivel de independencia que claramente está fijado, está descrito en esta propuesta de Carta Fundamental. Así que continuamos con las láminas de apoyo para ir justamente estableciendo aquellos elementos esenciales. En materia de Estado, ¿cuál es la fake news? Dice así: deja de existir la unidad territorial de Estado. Eso es total y absolutamente falso. ¿Por qué? Porque justamente en el primer artículo, en el artículo 1 de esta propuesta fundamental, está descrito cómo se define el Estado de Chile. Y Chile es un Estado social y democrático de derechos. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Por lo tanto, claramente tiene una definición como Estado en términos de asumir responsabilidades, de asumir definiciones como Estado representativo de un territorio a nivel nacional. Así que claramente Chile es un Estado social y democrático de derecho. Por ende, existe una definición puntual, exacta, soberana de lo que vamos a entender y analizar por Estado. Eso claramente tiene una noción muy importante porque vamos definiendo que Chile va a ser un país de derechos, un Estado social que se va a preocupar justamente de brindar protección, de brindar seguridad social al conjunto de la ciudadanía, entendiendo que es justamente uno de los requerimientos más importantes que se plantearon en términos ciudadanos a partir del estallido social de octubre del año 2019. Seguimos con el apoyo de las láminas para ir estableciendo cuáles son las fake news. Esta noticia claramente estuvo presente durante muchos meses a través de las redes sociales de manera falsa, por lo tanto es menester a clarificarla. En materia de Estado también dice la fake news: se eliminan los emblemas patrios como el himno, la bandera, el escudo e incluso la cueca, lo cual es total y absolutamente falso. Y esto está establecido claramente en el artículo número 13 de esta Carta Fundamental, donde claramente se mantienen, porque son emblemas nacionales de Chile, la bandera, el escudo y el himno nacional. Por lo tanto, estos emblemas patrios se mantienen, están establecidos y quedan claramente definidos en la propuesta constitucional que se someterá a votación el día domingo 4 de septiembre. Por lo tanto, esa noticia falsa queda claramente desmentida porque está presente, está descrita en el artículo número 13 de esta propuesta fundamental que someteremos a votación y en la cual todos los ciudadanos y ciudadanas debemos participar, porque esta votación, a diferencia de las anteriores, tiene un carácter de obligatoria. Es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas de 18 más años debemos participar en este acto eleccionario, en este acto electoral, el día domingo 4 de septiembre, donde la votación se va a llevar a cabo entre las 8 de la mañana y las 18 horas. Por lo tanto, prácticamente existen 10 horas de votación para que los ciudadanos y ciudadanas desde su espacio, desde sus hogares, se trasladen a los diversos locales de votación presentes en el sector urbano de la comuna y también en las localidades de nuestro territorio comunal. De ahí también la instancia, la oportunidad de clarificarlas oportunamente. Continuamos con el apoyo de las láminas para ir clarificando aquellas noticias falsas que aparecen de manera constante a través de diversos medios y redes sociales, las cuales casi todos los chilenos y chilenas, por un tema ya de afinidad, de contexto temporal, los vamos vinculando. De ahí el espacio que hemos generado el día de hoy, justamente tendiente a clarificarlas y entregar veracidad, objetividad frente a un instrumento, frente a esta carta fundamental, que es una guía orientadora, que es nuestra carta de navegación, para que justamente los y las chilenas podamos tomar una mejor decisión frente a la disyuntiva de aprobar o rechazar esta propuesta de carta fundamental que ha sido redactada por los 155 convencionales constituyentes que tuvieron la oportunidad durante un año de redactar esta nueva propuesta, esta carta fundamental que va a ser sometida al escrutinio de todos los chilenos y chilenas. Y en ese sentido hubo espacios importantes para que los chilenos y chilenas podamos participar. Sigamos clarificando un tema que es sumamente relevante. Un tema que ha aparecido con bastante frecuencia como un hecho real cuando en realidad es una noticia falsa. Porque dice, en materia de fuerzas de orden y seguridad, se elimina la institución de carabineros, lo cual tiene imprecisiones, y esto está establecido, está descrito en el artículo número 297.
Y en esencia, ¿qué nos indica este artículo? Las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Por lo tanto, queda claramente definido de que este elemento, el artículo 297, queda establecido la presencia institucionalizada de las policías, las cuales van a estar a cargo del Ministerio generalmente del Interior y Seguridad Pública. Eso claramente está descrita en esta Carta Fundamental, en esta propuesta, ya que día a día los chilenos y chilenas se ven familiarizados por el interés que tienen justamente de conocer sus contenidos, de saber lo que dice. Porque para tomar una buena decisión debemos estar claramente informados de su contenido, de sus lineamientos, de sus conceptos que emite. Y para ello, la fuente primaria y relevante, por cierto, es justamente tener la opción de poder leer esta propuesta constitucional en materia de que se va a constituir en la nueva Carta Fundamental, en la nueva Constitución Política de la República de Chile. En este sentido, me permito informar que aquellos dirigentes y dirigentas que sus respectivos socios, asociados, quieren una copia, un nuevo escrito en esta materia, pueden acceder a través de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, que está situada en Valdivia, y como dirigente, claramente pudiendo corroborar su calidad de tal, fundamentalmente a través de un certificado de personalidad jurídica vigente, pueden obtener hasta 30 copias de la nueva Carta Fundamental de la propuesta constitucional para claramente poderla socializar, para poderla entregar entre sus vecinos y vecinas. Por lo tanto, me parece una tarea importante en términos de responsabilidad de los dirigentes y dirigentes sociales, en términos de poder entregar este escrito a sus vecinos y vecinas en la medida que claramente ellos lo soliciten. Así que continuamos con el análisis de las fake news. En materia de género y derechos reproductivos, ¿cuál es la fake news? ¿Cuál es la noticia falsa? La nueva Constitución permite el aborto hasta los 9 meses de embarazo. ¡Qué barbaridad! Total y absolutamente falso. Porque esto estaba presente tanto en el artículo 21 y 61 de esta Carta Fundamental. ¿Y qué nos dice en términos concretos? El texto considera el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad personal. Esta comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Por otro lado, señala que todas las personas son titulares de derechos sexuales y reproductivos, y el Estado garantiza el ejercicio de estos, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. En concreto, permite la interrupción del embarazo y su protección. Por lo tanto, esa barbaridad de que a los 9 meses se puede permitir un aborto claramente no está estipulado, siendo una noticia falsa, pero del porte de un buque. Así que en ese sentido nos permitimos clarificar todas aquellas noticias falsas que aparecen con cierta frecuencia a través de las redes sociales y medios de comunicación y que nosotros como programa, en nuestra línea editorial, hemos considerado fundamental clarificarlas para que así tengamos nociones claras, verosímiles, de lo que está ocurriendo efectivamente con la redacción de la Carta Fundamental que está ya a disposición de los vecinos y vecinas y que día a día justamente van sumando el interés, la preocupación por informarse, por vincularse a sus contenidos y así tomar una excelente decisión que les permita justamente pensar en el futuro de su territorio a nivel local, regional y, por cierto, de manera nacional. Continuamos con el apoyo que nos brinda nuestro director para justamente ir clarificando las principales noticias falsas que aparecen y que claramente tienen su fundamento en lo jurídico, en lo correcto, en lo verosímil. En materia de temáticas de igualdad, ¿qué nos dicen las noticias falsas? No habrá igualdad ante la ley. Total y absolutamente falso. Esto está regulado y definido en el artículo número 309. ¿Y qué nos dice el artículo 309? Habrán 2 sistemas de justicia, uno para los chilenos y chilenas y otro para los pueblos originarios que coexistirán de forma coordinada. Contempla el pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un pleno de igualdad
con el Sistema Nacional de Justicia. Por lo tanto, chilenos, chilenas y hermanos pertenecientes a los pueblos originarios van a tener sus propios sistemas de jurisdicción, sus propios sistemas de justicia, pero nadie está por sobre el otro, todos en una condición de igualdad, de acceso y tratamiento a la justicia. Eso claramente era importante definirlo, era importante señalarlo para clarificar esta noticia falsa. Continuamos con el análisis, con la descripción de las principales noticias falsas y que nos permitimos a través de este espacio poder aclararlas para que así nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan nociones e ideas claras de lo que están asimilando para justamente poder tomar una buena decisión el día domingo 4 de septiembre, cuando se enfrenten frente a la votación, donde habrán una consulta clara y dos opciones. Usted aprueba o rechaza los contenidos de la nueva Carta Fundamental. En la misma lógica de la concepción de la igualdad, en materia de igualdad del sistema político, ¿cuál es la fake news? ¿Cuál es la noticia falsa? La Convención aprobó normas que quitan poder a regiones, aumentan el presidencialismo, terminan la igualdad democrática y generan ciudadanos de primera, que en este caso serían nuestros hermanos indígenas, y la segunda categoría chilenos. Eso es absolutamente falso. Porque esto está establecido, esto está regulado en el capítulo 6 que dice Estado regional y organización territorial. ¿Y qué señala en concreto? La propuesta contempla un capítulo completo dedicado al Estado regional. También se opta por un presidencialismo atenuado, como lo han definido los especialistas, y se establece que todas las personas son iguales en derechos, tanto indígenas como no indígenas. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Por lo tanto, nadie, ningún pueblo, ninguna cultura está por sobre la otra, sino que todos están en condiciones de plena igualdad. Porque justamente uno de los elementos sustantivos esenciales por los cuales los ciudadanos y ciudadanas han luchado y han transmitido a los convencionales constituyentes en su debido momento para la redacción de esta nueva Carta Fundamental está justamente en establecer condiciones de igualdad ante la ley, ante el derecho y también en las relaciones interpersonales entre ciudadanos y ciudadanas, chilenos, chilenas y pertenecientes a los pueblos originarios. Así que eso se respeta claramente. Continuamos, estimado director, con las fake news en términos de clarificación. Algo que dice en relación justamente con el mundo dirigencial. Las juntas de vecinos. ¿Qué nos dice la fake news? Las noticias falsas. El artículo 210 dice que las constituciones de juntas de vecinos será elaborado por el Consejo Municipal y el alcalde. Falso, totalmente falso. ¿Qué nos dice el artículo 210? Las comunas establecerán territorios denominados unidades vecinales. Dentro de la unidad vecinal se constituirá una junta vecinal, representativa de las personas que residen en ella, la que contará con personalidad jurídica y no tendrá fines de lucro. La ley dispondrá la forma de determinar el territorio de las unidades vecinales, el procedimiento de constitución de las juntas vecinales y uniones comunales y sus atribuciones. Por lo tanto, en ese sentido es menester clarificarla para que no haya ningún tipo de duda, ningún tipo de interrogante frente a ese hecho. Las juntas de vecinos, como las demás organizaciones comunitarias, funcionales y no funcionales, tendrán claramente una vinculación legal de acuerdo a la normativa, pero no de acuerdo a esos lineamientos que estaban fijados en la noticia falsa o fake news. Continuamos, señor director, con las imágenes de apoyo que nos permiten tener referencia y ahí clarificando aquellos puntos relevantes. En materia de libertad, ¿cuál es la noticia falsa? No incluye la libertad de conciencia, por favor, total y absolutamente falso. ¿Por qué? Porque está claramente definido en el artículo 67. ¿Y qué nos dice el artículo 67? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, de religión y cosmovisión. No se incluye que los trabajadores de la salud estarán obligados a practicar aborto y menos ir a la cárcel por rehusarse, por ejemplo, de las tantas situaciones o noticias falsas que aparecen en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Por eso nos preocupamos justamente de clarificarnos, teniendo como referencia justamente la Carta Fundamental, la propuesta de Constitución Política de la República de Chile.
Ella es nuestra fuente de información primaria, donde justamente leemos, analizamos y justamente proyectamos aquellos elementos más importantes que deben ser considerados por la ciudadanía. Antes de seguir, los quiero invitar fraternalmente a unos comerciales para luego retomar aquellas noticias falsas que tienen un sustento irregular, nocivo, pero nosotros nos preocupamos como ciudadanos al día de clarificarlas. Centralnoticias.cl CN Televisión están presentando Ciudadano al Día. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Centralnoticias.cl CN Televisión están presentando Ciudadano al Día. Retomamos nuevamente este espacio, su espacio Ciudadanos al Día. Durante el transcurso de esta jornada, durante este programa, hemos estado analizando las principales noticias falsas que aparecen en diversos medios de comunicación y redes sociales y que es necesario, es imprescindible clarificarla para que así los ciudadanos y ciudadanas tengan una noción clara, veraz de lo que realmente está descrito aquí en la Constitución Política de la República de Chile, la cual se va a someter a votación el día domingo 4 de septiembre y donde todos los ciudadanos y ciudadanas, es decir, personas de 18 o más años, tenemos la obligación de participar en esta instancia y expresar nuestra voluntad, nuestro escrutinio en términos de aprobar o rechazar esta nueva propuesta en materia de Carta Fundamental. Así que vamos a seguir, señor director, clarificando aquellas noticias falsas que están presentes en diversos espacios y que es imprescindible poderlas aclarar. En materia de libertades, una de las principales fake news que han aparecido durante las últimas semanas, vulnera el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Falso, total y absolutamente falso. ¿Por qué? Porque esto está garantizado en el artículo 41. ¿Y qué nos dice el artículo 41? Se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta norma contempla la libertad de los padres y madres de elegir la educación de sus hijos, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Este es un tema que desde prácticamente antes que se cerrara el trabajo que estaban desarrollando los convencionales constituyentes, ya habían algunas voces individuales y colectivas que justamente encauzaban esta noticia falsa, lo cual cae por su propio peso porque efectivamente está descrito como lo señalábamos anteriormente. Así que es de falsedad absoluta, por lo tanto consideramos necesario clarificarla en el marco de este espacio como Ciudadanos al Día. Señor director, seguimos con el apoyo de las láminas para analizar las principales fake news en contraposición a lo real, a lo veraz. También en materia de libertades, dice la noticia falsa, no incluye la libertad de religión. ¿Pero cómo? Si está presente en el artículo 9 que nos señala, ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. En consecuencia, se garantiza el libre ejercicio de la religión. Por lo tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas que practican libre y soberanamente cualquier creencia o espacio religioso de manera individual o colectiva, su espacio
su reflexión, su pensamiento en materia religiosa está respetada y garantizada en la propuesta constitucional que se someterá a votación el 4 de septiembre. Por lo tanto, era una noticia falsa que era imprescindible clarificar. Señor director, continuamos con las láminas de apoyo que nos permiten ir teniendo mayor claridad y lucidez respecto de lo que vamos a tratar, de lo que estamos justamente explicando el día de hoy. Así que vamos con la lámina de apoyo. Esto sí que es importante. En materia de propiedad, ¿cuáles son las noticias falsas? Dice, se acaba la protección al derecho de propiedad en todas sus formas. Total y absolutamente falso, estimados vecinos y vecinas. ¿Por qué? Porque esto está definido, está establecido en el artículo número 78. ¿Y qué nos dice el artículo 78? Considera el derecho de propiedad de toda persona, natural o jurídica, y ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Esto fundamentalmente se da tanto en el ámbito urbano como rural, cuando en aras del bien general, del bien común, de la comunidad, se quiere construir una determinada carretera o una determinada institución en referencia justamente a su cuidado y entrega de servicios a la comunidad. Pero queda claramente establecido, y así lo hemos manifestado, el respeto y la garantía a la propiedad, tanto de manera individual como de manera colectiva, está resguardado y protegido por esta propuesta constitucional en materia de propiedad. Así que eso lo queríamos clarificar, lo queríamos aclarar para el colectivo, para el conjunto de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y que justamente nos siguen semana a semana para ir entendiendo, para ir asimilando nuevos elementos fundamentales. Así que prosigamos con el análisis de las principales noticias falsas. Vinculado también al tema propiedad y algo que ha estado en boga durante las últimas 2 semanas al menos, que es la propiedad de la vivienda. ¿Qué dicen las noticias falsas al respecto? No se podrán tener 2 viviendas y se expropiarán para repartirlas a las personas sin hogar. Falso, total y absolutamente falso. Las personas van a poder seguir teniendo 2, 3 o más viviendas si así lo consideran oportuno, pertinente. ¿Por qué es falso? Porque esto está regulado, está establecido, está descrito en el artículo 51. ¿Y qué nos dice el artículo 51? En ninguna parte del borrador se menciona esto. Se considera el derecho a la vivienda digna y adecuada, y el Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos. Por lo tanto, este artículo 51 se vincula claramente con lo que describíamos anteriormente del artículo 78, donde está establecido, está fijado clara y explícitamente el derecho a la propiedad. Por lo tanto, esto se condice con también el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad, de resguardo, de tenerla, de poseerla y después también de heredarla a nuestros seres queridos que claramente nos cuidan o nos resguardan en el día a día. Por lo tanto, esto era necesario, imprescindible poder clarificar respecto al tema de la vivienda. En el marco de la nueva Carta Fundamental está resguardado el derecho a la vivienda y a su propiedad. Continuamos, señor director, con las láminas de apoyo. Muchas gracias. En materia también de propiedad y vivienda, la propuesta de nueva Constitución no considera el derecho a la propiedad de vivienda. Falso, ya lo decíamos. ¿Por qué? Porque en el artículo 78, en su numeral 1, dice, es considerado dentro del derecho de propiedad. Por lo tanto, esto queríamos insistir, queríamos ser bien enfáticos en señalar que las viviendas, una vez que las personas cumplan con los requisitos y accedan a ellas, van a ser claramente de su dominio, de su propiedad, como persona, como familia. Y no se va a ver vulnerada ni percibida como un error o como un riesgo en términos de perderla. Todo lo contrario, y de acuerdo a los lineamientos que hemos señalado, tanto del artículo 51, donde queda establecido claramente el derecho a la vivienda, y en el artículo 78, donde está establecido el derecho consagrado a la propiedad, nadie podría atentar o vulnerar la propiedad de una determinada persona o familia que accede a una vivienda con determinado subsidio o a una vivienda en términos privados. Eso está garantizado, está definido clara y explícitamente en esta propuesta
de Carta Fundamental. Así que sigamos con el apoyo de las láminas para ir entendiendo de mayor forma. En materia del sistema político, ¿cuál es la noticia falsa? Desde la Convención Constitucional se han propuesto eliminar el Senado y fusionar los poderes ejecutivos y legislativos en el Congreso Nacional. Aquí hay una falsedad que es necesario clarificar, y esto está descrito claramente en el capítulo 7 del Poder Legislativo y básicamente en su artículo número 251. A ver, ¿qué es lo cierto? Claramente se eliminó el Senado, la Cámara Alta, pero los otros dos poderes del Estado se mantienen separados, es decir, el Poder Legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputadas y de la Cámara de las Regiones. En ese sentido hay que tener la claridad que la Cámara de las Regiones viene a reemplazar a la Cámara Alta, a la Cámara del Senado. Por lo tanto, desde un enfoque regional, en una concepción de la descentralización, claramente hay un triunfo, hay un logro en materia de concretar, de desplegar los principios y valores que implica la descentralización. Y justamente la Cámara de las Regiones se enmarca dentro de ello. Pero la autonomía y el establecimiento de los poderes del Estado se mantienen, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y Judicial. Eso está claramente definido, estipulado en esta propuesta de Carta Fundamental. Señor director, continuamos con las láminas de apoyo, que son importantes para nuestros vecinos y vecinas, que justamente siempre nos piden que podamos clarificar estos elementos a través de estas imágenes de apoyo. En materia del sistema de salud, la noticia falsa: se elimina las ISAPRES. Esto lo analizamos en su determinado momento cuando hablamos en extenso respecto a los derechos vinculados al ámbito de la salud. Es impreciso, ¿por qué? Porque el artículo 44 señala que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Titular: públicos y privados. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, aquellas voces erradas que plantean la eliminación de cuajo de las ISAPRES están totalmente equivocadas, porque no está establecido así en la redacción de esta nueva Carta Fundamental. Por lo tanto, las nociones tienen que ver básicamente con que el Sistema Nacional de Salud va a integrar tanto prestadores del ámbito público como también del ámbito privado. Por lo tanto, no se ven en riesgo en esa lógica, en ese contexto. Estimado director, continuamos con la aparición de las láminas de apoyo que nos permite complementar lo que estamos señalando. Y una última lámina dice relación con las relaciones internacionales, para que se vea que esta propuesta de Carta Fundamental abarca diversas temáticas, diversos ámbitos y áreas de interés para la comunidad local, regional y nacional, y por lo tanto también con un enfoque desde una mirada internacional. ¿Cuál es la mentira o la noticia falsa? Se acaba el mundo como foco de las relaciones internacionales de Chile. ¿Por qué? Porque dice que Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Claramente, por estar inmersos en términos geográficos, en términos territoriales, en Latinoamérica, claramente se establece que el foco o la prioridad va a estar centrada en América Latina y el Caribe. Pero nuestras relaciones bilaterales, nuestras relaciones multinacionales están con el mundo. En ese sentido, el multilateralismo está fijado, está establecido, y claramente entender otra noción es no entender cómo funciona el mundo de hoy. Porque Chile y los demás países del mundo se relacionan, se vinculan, no solamente en materia económica, sino que también en términos sociales, culturales, políticos, con los diversos estados-nación, tanto de Latinoamérica como del mundo en su globalidad. Así que en ese sentido, estimados vecinos y vecinas, consideramos relevante a través de este espacio Ciudadanos al Día poder clarificar, poder entender aquellas nociones que sí son veraces, que sí son verosímiles, y quiera clarificar aquellas noticias falsas que aparecen regularmente a través de distintos espacios. Pero el llamado fundamental es que la verdadera información está aquí. Por lo tanto, es deber nuestro como ciudadanos y ciudadanas, a través de este espacio, a través de este libro, podernos interiorizar, podernos familiarizar con los reales contenidos que esta Carta Fundamental propone a la ciudadanía
de aquí al futuro. Por lo tanto, ese es el llamado a interiorizarse, a leer en familia, con los amigos, con los conocidos, con los colegas, porque es un instrumento de fácil entendimiento, se puede leer con claridad. Ciertamente hay algunas nociones que pueden resultar un poco más complejas que otras, pero en términos generales es una construcción, una carta fundamental que claramente es digerible, es entendible por el colectivo de nuestra sociedad. Así que el llamado es a vincularse, a conseguirla, a leerla, a compartirla con el conjunto de ciudadanos y ciudadanas para así, el día domingo 4 de septiembre, tomar la mejor decisión en términos de aprobar o rechazar los contenidos, los lineamientos de esta propuesta en materia constitucional. Así que, estimados vecinos y vecinas, nos vamos despidiendo de su espacio Ciudadanos al Día para regresar la próxima semana y seguir analizando aspectos sustantivos, medulares, de lo que contiene, de lo que conlleva esta propuesta en materia constitucional. Así que un gran abrazo a la distancia, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana en su espacio Ciudadanos al Día. Centralnoticias.cl CN Televisión han presentado Ciudadano al Día.